Bueno, muchas gracias por la invitación a Milagros y a Gustavo. Este tema, más que error en cirugía, es error en medicina, es decir, es error en el área de la salud. Si bien va a tener algunas implicancias, un poco por la orientación a la parte quirúrgica, pero cuando uno comete un error, básicamente el tema no pasa solamente por una específica especialidad, sino que es muchas veces multicausal e intervienen diferentes actores, como ustedes ya saben. Error. Entonces, algunas cosas que uno tiene que tener en consideración. ¿Qué es un error? ¿Qué estamos hablando cuando nosotros decimos cometimos un error? Tuvimos un error. Y la siguiente pregunta, ¿cometemos errores habitualmente nosotros? ¿O es algo que no, a mí no me pasa? Sí sé que se cometen errores. Entonces yo le diría acá que levante la mano quién ha cometido un error. Y yo soy el primero en levantarlo. Y sí, habitualmente en medicina el que no cometió error es el que no trabaja en medicina. O si no, no trabaja directamente. Por eso es un tema que a mí siempre me ha interesado y al cual he dedicado tiempo y estudio. Y bueno, hay cosas que son obvias, ¿no? Es decir, nurse, lleve al paciente a maternidad porque está a punto de tener un bebé. Y uno se mira en la paraclínica y no estamos atendiendo al paciente, sino que estamos viendo otros elementos que no son directamente del paciente, y muchas veces errores de esto, de no prestar atención en los estudios, es lo que nos lleva a cometer errores. Voy a ilustrar con algunos casos clínicos. Ana, una joven de 23 años y hace unos meses presenta tos pertinaz. En varias consultas le indicaron diferentes antitusígenos y en la última semana presenta una hemoptisis leve, por lo que le ingresan y se le realiza una placa de tórax, una tomografía de tórax y una fibrobroncoscopía. Es decir, los estudios habituales que uno realiza en estos casos. La fibrobroncoscopía muestra una lesión en el origen del bronquio fuente derecho polilobulada, la cual fue biopsiada. Y en la internación comparte la habitación con una señora muy simpática que presentaba algún problema para digerir los alimentos. Se recibe el resultado de la biopsia y este es nefasto. El paciente, carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante, una paciente de 23 años, algo increíble, ¿no? Poco frecuente, pero realmente muy agobiante para la paciente y sobre todo para los padres que estaban acompañándola. Bueno, sin duda esto se trata en un equipo multidisciplinar donde los oncólogos se hacen cargo de la paciente, llevan a Ateneo tumores, varios especialistas opinan, se considera, dado los hallazgos que están en el origen del bronquio fuente, una lesión irresecable, y a la paciente se le plantea una poliquimioterapia muy agresiva. Digo, ustedes habrán visto pacientes recibiendo poliquimioterapia, sobre todo muy agresiva, los efectos que tienen, y a la tercera serie la paciente, además de haber adelgazado, caída del cabello, vómitos, diarrea, dolores en las encías, tenía una importante astenia, es decir, muy deteriorada su estado general, ¿no? Sin duda que esto es muy angustiante y los padres desesperados deciden realizar una consulta en el exterior y se van a Buenos Aires. Y los atiende un oncólogo de mediana edad, y dado que Ana, la paciente, no había podido viajar debido a la condición, se preocuparon de llevar la fotocopia de toda la historia clínica y todas las radiografías, ¿no? Muchas veces vemos que los pacientes nos piden la copia de la historia, un familiar. Es el paciente que tiene derecho a tener la copia de la historia, eso es importante. Y el profesional se toma su tiempo en revisar meticulosamente toda la historia, que era ya una historia bastante gordita. Mira a los padres y le pregunta con un tono algo preocupado: discúlpenme, la anatomía patológica, ¿la tienen ustedes? Y los padres le dicen: sí, está ahí en la historia. No, esto no es de la paciente. Esto es de una señora de 80 años, pero no está la patología de Ana. ¿Qué pasó? Hubo un error de identificación del paciente en un estudio. Esto es algo muy frecuente. Ya habrán oído escuchar a alguien que se cambió de casillero 1, entró, y pasa muy habitualmente. El problema es que esto después no fue tenido en cuenta y muchas veces miramos los resultados y no confirmamos la fecha,
que corresponda al paciente de que estamos tratando. Este es un caso real, 3 meses de quimioterapia, los padres querían un resarcimiento, pero no económico, querían que todos los médicos se hicieran quimioterapia 3 meses después. Pero la pregunta es que nosotros cometemos un error, acá no fue voluntario, fue una misión, pero estamos cometiendo un error y hacemos un mal que no queremos, y esto termina muchas veces en los juzgados y ahí somos la segunda víctima, a partir de un error somos esa segunda víctima. Entonces, ¿por qué hacemos ese mal que no queremos? Y bueno, porque somos falibles, estamos expuestos al error. Y como somos falibles, errar es humano, pero como dicen Les Luthiers, más humano siempre es echarle la culpa al otro. Y errar es humano, pero lo más importante, que el humano eventualmente tiende a ocultarlo. Y esto es parte de la cultura que reina en nuestro medio. Todos conocen el caso de la vitamina D, del Samboa. Bueno, se llevó finalmente a la química como única responsable ante la justicia, algo que es totalmente nefasto para cambiar una cultura de seguridad. Una sola persona responsable, que ya se sabía que una farmacia no habilitada, que tenía 1000 cosas, pero el fiscal, los jueces buscan a un culpable. El problema es que mientras sigamos teniendo estas acciones así, la gente va a tratar de ocultarlo más. Yo no, mira para otro costado, escondemos abajo de la alfombra. Eso pasa habitualmente, ¿por qué? Por la cultura del name, blame and shame. Nombre, culpable, vergüenza. La realidad es esta. Cotidianamente nosotros estamos encarando múltiples acciones. Eventualmente una enfermera realiza medicación de 5 o 6 pacientes, toma controles y de esa medicación a veces son múltiples inyectables, intravenosos, intramusculares, vía oral, u otros solicita estudios, etc. Emitimos juicios y tomamos decisiones. Cotidianamente muchas de ellas. En un CTI de 14 camas se pueden realizar hasta 170 acciones en un día, de las cuales cada una de ellas puede tener un error. Y hay una cosa, somos nosotros los dueños de la pelota. El paciente vino, está acá, nos vino a consultar o está internado, nosotros somos y también tenemos siempre un poco de, todo el personal de la salud tiene un poco de eso, de estar un poco por encima de los demás. Pero simultáneamente, por diversos y completos motivos, cometemos numerosos errores, y esto es lo más importante, en aspectos que conocemos o creemos conocer. Y ahí es donde nos sentimos culpables. La realidad es que la medicina no es una ciencia exacta y eso repercute en el accionar de todo el equipo de salud. Hay una cosa importante que siempre hay que tener en cuenta. Cuando hacemos cualquier actividad médica, asistencial, podemos cometer errores, pero nosotros estamos basados no por un resultado final, sino por dar los elementos necesarios para lograr un objetivo que esté científicamente aprobado. Y eso es lo que nosotros nos denominamos, nuestra base de accionar es la llamada Lex Artis, que se refiere a la ejecución del acto médico en el marco de los criterios y procederes admitidos en un determinado tiempo y lugar. Lo que se hace hoy acá en Montevideo puede ser diferente de lo que se hace hoy en Artigas, en Rocha, en Brasil o en Nueva York. ¿Por qué? Porque los medios pueden ser diferentes. Lo importante es que con lo que tenemos acá ofrecerle nuestro mejor beneficio al paciente. Y que el paciente tenga la autonomía de poder decidir. Por supuesto, muchas veces hoy día el doctor Google le está informando que para determinados tratamientos, etcétera, etcétera, tienen otras cosas. Bueno, sí, es verdad que existe. Estamos también obligados a conocer esa otra información y a decirle, mire, sí, es verdad. Esto se puede operar con un robot, se puede operar a través de radiología intervencionista, es decir, pero acá, en este momento, lo único que le ofrecemos es esto. Y hay una canasta de prestaciones, además, que nos dirigen cuáles son las acciones que nosotros vamos a dar en un determinado lugar, regulado por el Ministerio de Salud. Es decir, que es una situación históricamente concreta y que tiene una dimensión técnica y otra interpersonal. El principio fundamental es no hacer daño. Y esto ya fue dicho hace más de 2000 años, primum non nocere.
Primero, no hacer daño. Pero más que no hacer daño, se considera que ante una determinada acción lograr el mayor beneficio para el paciente con el menor riesgo posible en ese momento y en ese lugar específico. ¿Y qué es el error? Error viene del latín, que es vagar, extraviarse, perderse. Algunos errores pueden ocurrir aun cuando el individuo tenga el conocimiento necesario para realizar la tarea de manera correcta. No todos los pacientes responden igual a un mismo tratamiento. Incluso nosotros podemos no saber que un paciente es alérgico y administrar una droga y producirle una reacción alérgica grave. Estamos aplicando nuestro conocimiento. Seguro, desconocíamos algunos elementos como que el paciente era alérgico o de repente el paciente nunca había sido alérgico a nada y justo hace una reacción alérgica la primera vez que se le administra esta y somos nosotros los que justo se lo administramos. Los errores tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Porque hay errores que sí, los cometemos nosotros directamente por nuestro accionar, que son errores activos. Es un efecto inmediato. Administramos la medicación y tuvo una reacción adversa a la que nosotros estábamos esperando. Pero también hay errores latentes. Es decir, los sistemas, nosotros trabajamos en hospitales, en policlínicas, es decir, en sistemas de salud, y se utiliza la palabra sistema porque diferentes elementos están actuando para un fin común, que es la atención del paciente. Y esos sistemas, por mal diseño, por no aplicarse guías clínicas, por los aparatos de trabajo estar obsoletos o fuera de condiciones, es decir, pueden llevar a tener lesiones del paciente. O sea que fuera de que toda persona incluye un diseño inadecuado de las organizaciones, pobremente estructurado, mantenimiento, decisiones impropias, es decir, muchas cosas, muchos factores además contribuyen a que nosotros podamos cometer un error. Para esto se utilizan diferentes barreras, que el sistema las va poniendo, nosotros las vamos poniendo, pero que en un momento estas pueden fallar y, como es el caso claro del Hospital San Bois, y justo caen, se comete el error, pasó, y en ese momento no es un problema de una persona, no es un error activo de una persona, sino que es un error del sistema que estaba mal diseñado, mal preparado, obsoleta, la parte gerencial, etc. El término error entonces es la falla en la consecución de un resultado en salud o bien el uso de un plan equivocado para alcanzar un objetivo según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. El término error sería algo equivocado o desacertado. Pero para la producción del error depende de dos tipos de fallos o fracasos fundamentalmente. Primero, un fracaso en la acción como era la intención. Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer este procedimiento, nuestra intención es esta y queremos lograr tal resultado. O sea que tenemos una planificación adecuada. Y ahí cometemos un error y en estos casos lo que está sucediendo es que cometemos lo que se llama deslices o lapsus. Es como que algo nos olvidamos, algo nos pasó en el medio que omitimos dentro de esos pasos que eran tan sencillos. Y muchas veces esto pasa con las cosas más simples, como por ejemplo vamos apurados un día y tenemos que dar la medicación y cargamos, sí, la insulina, cargamos la adrenalina, cargamos el antibiótico, etcétera, etcétera. Y le erramos de paciente, decimos, venimos de acá y en vez de estar a la cama de este lado, vamos a la del otro y le damos la insulina al otro y la medicación antihipertensiva al diabético. Es decir, sí, son cosas que pasan por deslices lapsus, o sea, se planificó adecuadamente, había una intención, pero no sucedió como queríamos. Y el otro caso es las acciones propuestas para obtener la consecuencia deseada y cometemos ahí un error. Intención versus acción. Si la intención no es la apropiada, ello consiste en un error. Pero cuando la acción no es la propuesta, eso es un descuido o desliz según Norman. Otra forma de clasificar estos dos tipos básicos de errores podrían ser distinguir los fracasos de planificación, errores, de los de ejecución, deslices o lapsus. Lapsus significa resbalón, falta, equivocación cometida por un descuido. Nos descuidamos y nos equivocamos del paciente. Fue un descuido, pero ese descuido cometió un error. Los deslices y lapsus son errores que resultan de algún fracaso de la ejecución. Es decir, en la etapa de almacenamiento, de la secuencia de acción. O sea que vamos procesando algo, y lo tenemos totalmente planificado como si fuese una checklist, pero habitualmente no usamos la checklist. Hoy día
muchos hospitales se basan para casi todos los procedimientos clínicos en la utilización de listas de verificación. Y son estas listas de verificación las que nosotros nos salvan de errores muy simples de cometerlos. Como por ejemplo cuando vamos a hacer una vía venosa central y se olvidan de, no sé, lavarse las manos, o de tener el catéter adecuado, o el hilo de sutura correcto. Es decir, que independientemente de si el plan que las guiaba era el adecuado para lograr el objetivo. Otro caso clínico. Oscar, 84 años, hipoacusia, es decir, algo de sordera, y últimamente presenta algunos trastornos cognitivos. Ingresa de coordinación para una cirugía de hernia inguinal que le ha estado molestando en los últimos meses. Al ingreso a bloque, el cirujano le pregunta al lado de la hernia y este le señala a la derecha. Miran las anotaciones en la historia clínica y comenta que no había escrito al lado de la hernia, destacando que era habitual que lo haga. Sí, habitualmente nosotros lo escribimos, vamos a operar al lado derecho, vamos a operar al lado izquierdo. Pero le llamó la atención no haberlo hecho. Bueno, el paciente le dice: mi hernia está al lado derecho, seguramente una hernia pequeña. Se realiza la cirugía encontrando una debilidad de la pared inguinal derecha y se la repara como es lo habitual. Todo el equipo contento. Y mientras los ayudantes van cerrando los planos de incisión, el cirujano sale a hablar con la familia. De improviso entra el cirujano, apurado y nervioso al bloque. No lo saquen de la mesa todavía. Todos los ayudantes y el anestesista lo quedan mirando. No lo saquen de la mesa todavía, no sé qué vamos a hacer. Tenemos que operarle el otro lado. ¿Y qué pasó? Cuando el cirujano sale a hablar con la familia, todos lo miran y le dicen: pero doctor, la hernia no era al lado izquierdo. Error de sitio quirúrgico. Paciente correcto, cirugía correcta, lado incorrecto. Esto se arregla hoy día, se evita hoy día, no se arregla, esto ya no se arregla, se evita hoy día con lo que son las listas de verificación quirúrgica, que de las tres cosas principales que tiene es saber si vamos a operar al paciente correcto, de la cirugía correcta y del lado correcto, sobre todo en estos temas, ¿no? La bilateralidad. La equivocación es una cosa hecha con desacierto. Es la acción-efecto de equivocarse. Ocurren durante la resolución de un problema para lo cual no se tiene una respuesta preprogramada. O sea que hay diferencia con lo que es el error, y se decide por un proceder equivocado. Ahí ya hay elementos que nos están faltando. No disponemos nosotros de todo el conocimiento adecuado, ya sea en los efectos del fármaco, ya sea en la historia clínica incorrectamente realizada, no le preguntamos si era alérgico. Es decir, que estamos ya por un proceder equivocado porque no tenemos todos los elementos. También porque interpretamos mal estudios diagnósticos muchas veces. Una cosa importante es que el error médico, por suerte, la mayoría de las veces pasa sin hacer daño al paciente. Si le damos un comprimido de captopril a un paciente que no era hipertenso, y seguramente no le va a pasar nada. De repente se levanta, se marea, se cae, se golpea en el baño de la cabeza y termina con un TEC internado. Ya está internado, pero termina en CTI, internado en CTI. Ahora, cuando sí tiene daño, ahí estamos hablando de un evento adverso. Otro caso clínico. María tiene 58 años, madre de 2 hijas, e ingresa por un traumatismo en su rodilla izquierda a la guardia. El traumatólogo explica que tiene un sector de cartílago atrapado en la rodilla y lo debe solucionar con una sencilla operación. Ingresa a bloque a las 15 horas. Un anestesista con gran experiencia le explica los beneficios de la anestesia regional y la paciente asiente en el consentimiento para realizarse una anestesia raquídea. Posterior a la inyección de los fármacos, se dan cuenta que esta anestesia, en un término de Bloch, no prende, es decir, no hace efecto, y decide hacerle una anestesia general. Es decir, la convierten, ¿no, Diego? Ahí está. Terminado el procedimiento, que dura unos 30 minutos, el anestesista comienza a despertar a la paciente. El despertar no fue el habitual. ¿Estás asustada? ¿Tenés una cara? ¿Qué pasó? El despertar no fue el habitual.
La paciente se encontraba excitada con una taquicardia de 150 ciclos por minuto y a los pocos minutos comienza con un dolor urente generalizado intolerable, hipotensión, distrés respiratorio. Imagínense la situación. Se solicitó inmediatamente cama en CTI. La excitación se hace incontrolable y agrega elementos de shock hemodinámico, requiere asistencia respiratoria mecánica y a las 20 horas la paciente fallece. Ingresa a las 15 y a las 20 fallece. ¿Qué pasó? Posterior a que la paciente se fue de bloc, se revisaron los tachos de la zona de anestesia. Y sucedió algo muy frecuente que tiene que ver con lo que llaman los medicamentos LASA, Lookalike Samarine. Se confunde un fármaco por la bupivacaína y ¿qué había sucedido? Que unos días antes se había ordenado una limpieza profunda en todo el bloque y cuando seguramente se acomodaron las ampollas, se cambiaron de zona, uno nunca sabe, pero esto es un error que evidentemente no es un error de una única persona. Sí, hay un responsable final que seguramente que es el anestesista, sin duda, porque no corroboró adecuadamente la ampollita. Hoy día, a partir de casos como este, ya hay un decreto del Ministerio con respecto a la señalización de los fármacos de alto riesgo, anestésicos, quirúrgicos y de CTI, que también van a tener códigos de colores, eso ya entró en vigencia ahora. Pero son errores, cosas que pasan y que seguramente afectan gravemente no solo a la familia, sino a los que estamos detrás, es decir, atendiendo al paciente. Y bueno, los tipos de errores, tenemos montones de lugares para hacerlos. Cuando tenemos, por ejemplo, en el diagnóstico de una persona, cometemos errores por retardos, por ejemplo, en el diagnóstico o error directamente en el diagnóstico. Utilizamos pruebas no adecuadas, no indicadas para una patología que sospechamos, o sea, falla en el uso de pruebas indicadas. Usamos pruebas terapéuticas que están desactualizadas o actuamos con resultados ofrecidos por una monitoría a la prueba, es decir, la prueba nos dice algo y nosotros actuamos según eso, pero ese fue errado. O en la terapéutica, realizamos un procedimiento erróneo o una prueba, o administramos un tratamiento erróneo, o el método, la dosis del medicamento, es muy frecuente también, errarle sobre todo en niños es decir, la solución o el volumen que se le va a dar, retraso en el tratamiento, o un cuidado inapropiado o no indicado para un determinado paciente. En la parte preventiva, fallo en proveer un tratamiento profiláctico. Si un paciente viene con una patología colónica, un tumor de colon joven, poliposis múltiple, desde el punto de vista profiláctico debemos alertar a los familiares directos, a los hermanos, hijos, etc. O seguir inadecuadamente un tratamiento. También errores muy frecuentes y mucho más frecuentes hoy día, las fallas en la comunicación, fallas en el equipo o fallas en otros sistemas. En suma, la medicina es una fuente de error. La fuente de error es la ambigüedad de la información verbal, la emanada de la exploración física, de los datos del laboratorio, de las imágenes, los resultados terapéuticos y de la bibliografía. O sea que podemos tener errores en cualquiera de estos elementos. Por lo tanto, lo más probable es que si estamos actuando a conciencia, haciendo las cosas adecuadamente, igual podemos cometer un error, como es lo que nos pasa habitualmente a todos. Por eso todos han levantado la mano cuando la pregunta ¿quién ha cometido un error? Según Rasmussen y Janssen, la clasificación de los errores pueden ser en las habilidades. A veces creemos que estamos competentes para realizar un determinado procedimiento y no lo estamos. Otras veces sí, somos competentes, pero justo en ese paciente tenía alguna complicación, algún elemento que nos lleva a cometer un error. Un error muy frecuente es en la obediencia de las normas. Y aquí yo me saco el sombrero con las nurses porque habitualmente siempre te hacen cumplir y como que uno está, que a veces como que perdiendo el tiempo que está haciendo esto, pero pum, pum, pum. Y entonces yo les digo que tienen que seguir así y ponerse más dura todavía porque la obediencia de las normas, si no fuese por lo que son las licenciadas, las nurses, muchas veces se descumplirían, pero absolutamente, porque en general tendemos a evitar cumplir las normas.
Y bueno, y muchas veces errores basados en el conocimiento, por un conocimiento erróneo. Reason, en cambio, propone 3 niveles distintos, básicamente, con 3 interrogantes: qué, cómo y dónde. Y esto es según el nivel de comportamiento y el análisis de los actos observados. Pueden ser por atribuciones de causales, pero también resultados con mecanismos cognitivos en la producción del error que estén vinculados. Y es así que, resumiendo un poco, la etapa cognitiva sería un error en la planificación, que eso sería una equivocación. En las etapas de almacenamiento del conocimiento, en los lapsus, y en la ejecución, los deslices. Pero como dijimos, estamos actuando en un sistema, y este sistema nos va poniendo diferentes tipos de barreras. Y entonces es así que hay fallos latentes que están vinculados con la organización y la gestión. Estos son los fallos sistémicos. O con las condiciones de trabajo. No, justo estamos ahora entrando al invierno, se enfermó un compañero, el otro tenía libre, otro faltó porque ayer fue un casamiento. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Tiene una sobrecarga de trabajo ese día, porque a veces, bueno, hay que solucionar la guardia y alguien está con una sobrecarga de trabajo. Muchas veces hay una indefinición de las tareas o formación o supervisión insuficiente de alguien. En sí, hay una cantidad de temas que están vinculados con las condiciones de trabajo que nos pueden llevar a errores. Y después fallos de actividad, actos inseguros. Omitimos algunos elementos de seguridad, nos distraemos. Hoy día el celular es el distractor principal, sobre todo porque nos afecta el tema de la comunicación. Cometemos errores o fallamos en la atención. Y así se van sumando errores latentes, errores en las condiciones de trabajo, el fallo de actividad, se van rompiendo todas las barreras y finalmente llegamos a tener un error con lesión, con daño, es decir, un evento adverso. ¿Qué factores van a favorecer la presentación del error? Mala relación del médico del paciente, un mal interrogatorio del paciente, la mala exploración física del paciente, el mal uso de exámenes complementarios, una información deficiente, mala prescripción de la medicación. Como ven, toda esta primera parte está vinculada en la relación médico-paciente, enfermero-paciente, es decir, la importancia que tiene el contacto adecuado con el paciente y no irnos a lo que nos dijo otro, ya sea en el pase de guardia o lo que está escrito en la historia, sino nosotros corroborarlo. Es decir, hay que no creerle a nadie en parte y ir a creer lo que nosotros estamos viendo, porque muchas veces vamos confiados en lo que alguien nos dice, hacemos algo y cometemos un error y después cuando vamos a verificar, no, pero el paciente había dicho que era alérgico. Y en el pase de guardia, sí, alérgico, o no lo preguntamos, o no nos dijo, o si no es alérgico, y de repente uno, pasando un pase de guardia de 5 pacientes, justo, o se obvió el paciente que justo era alérgico, le damos una medicación y cometemos el error. Y en realidad fue una omisión en esta parte. Para reducir los errores, ¿cuáles son los aspectos claves que tenemos? Primero, mejorarnos desde el punto de vista del conocimiento y actualización. Sin duda, para evitar la sobrecarga de trabajo, condiciones óptimas de trabajo, que eso es lo que debemos exigir. Tener un adecuado entrenamiento, pero sobre todo lo que debemos bregar es por un cambio en la cultura. Y un cambio cultural, la prioridad debe ser un cuidado seguro del paciente. Y para esto se necesita un compromiso de los líderes y de las instituciones. Esto tiene que venir de arriba, del ministerio, de las direcciones institucionales, de las jefaturas. Y así evaluar eficientemente los factores que generen daño al paciente y analizar correctamente las causas de los errores. Es decir, ante un error se debe estudiar, debemos saber qué pasó y debemos tratar de no volver a cometerlo. Y se deben implementar estrategias para que mitiguen los eventos adversos ya ocurridos. El cambio del paradigma es el cuidado de la salud basado en la capacidad y autonomía de los médicos. Eso ha sido así siempre. También la autonomía muchas veces del licenciado. De trabajar individualmente y con una escasa y deficiente comunicación en un equipo
Y entre los equipos de una institución médica, esos son los impedimentos más nefastos para generar una atención segura. Es decir, el trabajo individual hoy día está considerado un acto inseguro. Incluso por estrellas, personalidades muy importantes de la medicina internacional, si ellos actúan en una forma individualista, están condenados a cometer errores y se los debe de considerar personas inseguras para trabajar. Por lo tanto, debemos de bregar por lo que es un trabajo en equipo, en donde dos o más personas que tienen funciones específicas realicen las tareas interdependientes, las cuales deben ser adaptables y comparten un objetivo común. El equipo tiene que tener una adaptabilidad y compartir objetivo común. Pero no solamente basta con esto, porque además deben de tener un conjunto de conocimientos que están interrelacionados. El médico no tiene que tener los mismos conocimientos de la licenciada, ni del auxiliar, ni del técnico en imagenología, pero deben de sí tener objetivos en comunes y tener lenguaje también en común para poder cada uno ver desde su óptica lo mejor para el paciente. Y las habilidades y las actitudes que faciliten una actuación coordinada y eficaz. Es decir, habilidades y actitudes que faciliten la actuación coordinada y eficaz. Y para esto que se necesita una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque una apropiada comunicación ya sabemos que es reconocida como uno de los factores centrales que sustentan la seguridad. Los fallos de la comunicación producen la mayor parte de los errores que cometemos. Y se determinó para Estados Unidos, la Joint Commission, que el 60% de las muertes y 50% de los daños graves se debieron a fracaso de la comunicación del trabajo en equipo. No es porque la gente no sabía, no es porque no estaba en una institución segura, no es porque no tenían los medicamentos adecuados, no es porque el personal de enfermería estaba trabajando con las mejores condiciones, sino que eran por fallos de la comunicación, fallos del trabajo en equipo. Y este aspecto puede explicar que a pesar de grandes esfuerzos para mejorar la seguridad del paciente, los avances son pocos. No vamos a mejorar la seguridad del paciente mientras tanto no hayan mejoras en la comunicación del equipo de salud. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso de intercambio de información, ideas, pensamientos, sentimientos entre dos o más personas utilizando símbolos conocidos entre ellos. Y se dice que el lenguaje oral para transmitir un mensaje, aporta entre un 7 y un 15%. Después hay un lenguaje verbal, no verbal, que está dado por gestos, señas, etcétera, que aportan la otra parte. Los tipos de comunicación entonces tenemos, como dijimos, la comunicación oral, los gestos, la comunicación escrita, la comunicación corporal y señales. Ante un proceso de comunicación tenemos un emisor, un mensaje que se da, un receptor, pero no solo acá termina la comunicación. La comunicación no es yo te transmito esto, tú tienes que hacer esto. La otra persona tiene que poder dar una respuesta o un feedback. Y por eso muchas veces es importante que cuando se transmita un mensaje se produzca lo que se llama un parafraseo, que la otra persona te repita cómo lo entendió en sus palabras en forma concreta. Y esta respuesta es el feedback que debemos recibir para ver que el mensaje se transmitió en forma adecuada. La comunicación no es solamente decir algo, cómo tenemos que hacerlo, cómo creemos nosotros, sino que es lo que otro. Porque yo puedo decirle algo a una persona, pensar que le entendió, y ahí tenemos un primer error, como vamos a ver. Las 7 C de la comunicación efectiva, esto es muy importante. La comunicación debe ser clara. ¿Para qué? Para que se entienda lo que estamos diciendo. Debe ser concisa, porque así nosotros ahorramos tiempo. A veces uno habla, gastamos tiempo y la otra persona no lo entiende. O sea que debemos ser claros y concisos. Pero también debe ser una comunicación concreta para poder centrar la idea. Decir mucho no significa comunicar algo adecuadamente. A veces se dice poco y se comunica más que hablando mucho. Además, la información debe ser correctamente dado el mensaje, para esto generar confianza. Y debe ser coherente. ¿Por qué? Porque debe tener sentido lo que estamos diciendo. Nosotros de repente estamos diciendo algo y el otro lo está mirando, pero no es coherente lo que me está diciendo. Es decir, y coherente no solamente en el mensaje, sino en lo que nosotros hacemos. O sea que la coherencia no es algo solamente de dar un mensaje hablado, sino que las otras actitudes son las que importan, las gesticulares,
las actitudes corporales, el lenguaje de señas. Debe ser completa para nosotros poder tener una respuesta adecuada, es decir, un feedback adecuado de lo que queremos. Y sobre todo, y este es uno de los temas principales, hoy día que hay que mejorar en la cultura, debe ser cortés. ¿Por qué? Porque la cortesía te abre puertas, la cortesía te permite entrar en el otro individuo con el que estás comunicándote y generar un sentimiento mutuo y que oriente hacia un trabajo en equipo. Y por eso es que se cometen errores. Lo primero de todo es que nosotros los adultos, a diferencia de los niños, presumimos. Presumimos. También presumimos. Pero preasumimos. Es decir, asumimos cosas muchas veces que no son. Hay una información que es incompleta y nosotros asumimos la otra parte. Es decir, estamos presuponiendo cosas porque nosotros tendemos a idear cosas según nuestra propia experiencia. Los niños no hacen eso. Por eso que los niños preguntan. Y preguntan y preguntan y preguntan porque no presuponen nada. Y eso es una cosa importante. Uno tiene que preguntar más. Debemos preguntar. Si no estamos seguros, preguntemos. Y es como dice, hoy vino mi maestra con la noticia de que Colón descubrió América. Eso resulta que fue en 1492. ¿Te das cuenta? A mi maestra le falta la agilidad informativa de la United Press. Sí, está atrasada con el conocimiento. El niño no está presuponiendo que la maestra está leyendo los libros de historia de una clase de historia. Él dice, pero no está en información vieja. Es decir, nosotros en cambio de eso no preguntamos. Y otra cosa importante, los errores, hay que tener muchas cosas en cuenta. Que una persona esté en silencio puede ser diferente a que esa persona haya sido silenciada. Y a veces silenciamos a una persona y le decimos, no, cállate la boca. Y se lo decimos frontalmente. Pero esa no es la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces silenciamos a esa persona con actitudes, con formas de cómo actuamos, haciendo una cosa, diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces la persona dice, yo mejor me callo, no me voy a meter en problemas, yo hago lo mío, a mí que me importa. Es decir, la diferencia es si hay restricciones, hay una cultura de culpa también. Si hay una cultura de culpa, la gente se va a cuidar, no va a abrir la boquita, calladito. Otros temas de errores es no tener objetivos claros, ignorar la intención positiva del otro, falta de flexibilidad. A veces nos ponemos rígidos en una cosa y cometemos errores de comunicación. Utilizar el canal inadecuado de comunicación, las interrupciones, falta de autenticidad, exceso de yo y tú cuando estoy dando un mensaje. Mucho yo o mucho tú, entonces el mensaje se bloquea. Hoy tenemos muchas herramientas de comunicación y tenemos que tratar de usarlas. La principal de ellas es la checklist, no solo la checklist quirúrgica, sino que hay checklist para montones de cosas. Y para el pase de los pacientes, la Marina Británica ideó hace varios años lo que se llama el SBAR, acá traducido al español sería el SAER, donde vemos la situación, los antecedentes del paciente, la evaluación y las recomendaciones para ese paciente en cada uno de los pasos, en el cual en forma concreta, concisa, coherente, correcta y también esperemos que cortés, se transmita un mensaje sobre el pase de un paciente específico. Hay que cambiar este modelo piramidal, y esto somos responsables nosotros, desde arriba, en el cual el médico transmite un mensaje principalmente hacia abajo y no acepta un mensaje ascendente, y desde el licenciado de enfermería hacia el auxiliar de enfermería también sucede, es decir, y hay que cambiarlo por uno que sea horizontal, donde la transmisión de los mensajes sea bidireccional y con la misma importancia de una a otra. O sea que la comunicación no es solamente transmitir un mensaje, sino hacer también lo que se llama una escucha activa. Es decir, estar y ser proactivos hacia una actividad. El equipo de salud está formado por todos nosotros, en el cual cada uno, como los colores, aportan sus diferentes conocimientos, sus diferentes visiones y sus diferentes objetivos, todos hacia la seguridad y el bienestar del paciente.
Así cada uno va aportando su granito de arena, y si esto se logra, es cuando realmente vamos a hacer el trabajo en equipo, el equipo de trabajo, el equipo de salud. Todos juntos es que podemos realizar esto, lo que llamamos y lo que queremos hacer y para lo que estamos acá, que es bregar por una cultura de seguridad. Muchas gracias.